en la plataforma hay un archivo, una presentación que si ustedes quieren bajarla para irla siguiendo, pues es la misma que está hablando proyecto de la televisión. Vamos a, antes de empezar a crear código y empezar a ver los conceptos que tenemos de HTML, CSS, JavaScript, quiero que veamos unos conceptos básicos que ustedes necesitan entender para poder empezar a trabajar en el área de programación web, el diseño de aplicaciones web o diseño de páginas web. En este caso vamos a repasar esos conceptos, son varios conceptos que debemos de comprender y luego de eso pues ya vamos a empezar a codificar. El chiste de todo eso es aprender a codificar, pero pues no podemos hacerlo sin antes haber entendido cómo funcionan algunas cosas en internet. Primero, ¿qué es para ustedes internet? ¿Qué es para ustedes internet? Es un archivero global en el cual están diversos documentos, videos, imágenes, en la cual nosotros podemos acceder a través de, de servicios en línea. Okay. Una red masiva de información. Una red masiva de información. ¿Qué más le podemos decir? Cuando les hablan o les mencionan el concepto de internet, para todos cuando hablamos de internet es conectarnos desde un navegador, ¿cierto? Pero no solamente eso. Okay. Internet tiene una gran cantidad de cosas de las cuales nosotros podemos trabajar. Lógicamente las personas normales, pues ellas pueden trabajar directamente con internet y ese es su concepto, pero para nosotros que ya entendemos un poquito más la parte de la informática, pues esos conceptos pueden variar un poquito. En ese sentido, podemos definir internet de varias maneras. Primero, es una red global, una red de redes que conecta dispositivos en todo el mundo. ¿Okay? Esto que ustedes tienen acá conectado con un cable, ahí tenemos un, si no me equivoco, es un switch. En esa parte de acá, ustedes no han visto todavía redes. Ya van a ver redes, les van a explicar, por ejemplo, qué es, el que se encuentra ahí es un switch. Creo que lo han visto en su casa tienen un router, por ejemplo. Si tienen internet residencial, tienen un router. Y a ese router o a ese switch ustedes pueden conectar múltiples dispositivos, computadoras, celulares, tablets, televisores. Todo lo que pueda tener conexión a una red puede ser conectado directamente a ese dispositivo. Pero lo que ustedes manejan es una red local. Por ejemplo, en este caso acá, las computadoras pueden compartir diversos servicios y recursos a través de la red local, o sea, solamente las que nosotros podemos ver acá. Pero Internet es una red global, es un conjunto de dispositivos o computadoras conectadas a nivel global, a nivel mundial, que permiten compartir diversos recursos. Lo que nosotros vamos a encontrar en Internet son una serie de recursos, llámese videos, imágenes, documentos que nosotros podemos buscar en Internet, archivos, entre otras cosas que podemos encontrar en el mundo de Internet. Esa información es información compartida que se hace a través de Internet. Lo que nosotros hacemos acá es de que cuando nosotros ponemos una URL, esa petición llega hacia ese dispositivo que tenemos ahí, ese dispositivo lo envía a otro dispositivo que está dentro de la universidad, que está conectado a internet, ese lo envía al proveedor y así va saltando de máquina en máquina hasta llegar a la máquina original. Cuando ustedes ponen católica.edu.sb, hay un servidor en internet, hay una máquina por allá que tiene guardado la página de la universidad y lo que ustedes hacen es acceder a ese recurso. ¿Okay? Eso es internet. En este caso también dice que es un espacio de información que contiene una cantidad inmensa de datos e información de todo tipo. ¿Qué cosas podemos encontrar en internet? Videos, imágenes, Documentos. ¿Hay algo que no puedan encontrar en internet? ¿O hay alguna cosa que ustedes hayan buscado que no lo hayan encontrado en internet? Hace años, cuando todavía no había crecido tanto, pues no había tanta información y era bien difícil encontrar datos. Pero ahora hay tantos datos compartidos en internet que podemos tener información de cualquier tipo.
incluso información en tiempo real. O sea, sucede algún evento o alguna catástrofe en alguna parte del mundo e inmediatamente nosotros nos damos cuenta en este lado del mundo. O sea, sucede automáticamente y de manera rápida. Así que básicamente en internet vamos a encontrar información de cualquier tipo. Información, por supuesto, que puede ser buena o puede ser mala. Se puede encontrar de cualquier cosa. Una herramienta de comunicación que permite comunicarnos con personas en cualquier lugar del planeta. Nosotros ahora utilizamos WhatsApp. Hace años era muy común utilizar el correo electrónico, era más común utilizar el correo electrónico para poderse comunicar con otras personas, pero ahora utilizamos WhatsApp o utilizamos cualquier otro medio de comunicación conectado a internet que lo hace, pero súper rápido. Ustedes envían un mensaje aquí y alguien está en España y lo está leyendo casi de inmediato. ¿Se imaginan cuántos kilómetros tiene que viajar ese mensaje desde donde nosotros estamos hasta el lugar donde debe llegar? Son miles y miles de kilómetros. Entonces, realmente el proceso de comunicación es sumamente rápido y acorta las distancias. Y la ventaja es que ahora no solamente compartimos mensajes, ustedes pueden hacer llamadas o videollamadas. Antes no había tanta tecnología para poder mantener una conversación a través de internet, ahora lo pueden hacer. Incluso creo que la llamada tradicional ha venido a sustituirse a través de WhatsApp. Mucha gente usa más WhatsApp para llamar que las propias llamadas directas que tenemos con las líneas telefónicas. Es muy probable que en un futuro solamente usemos internet para hacer llamadas. Así que es una manera de que podemos hablar con cualquiera. Es una plataforma de servicios que ofrece una amplia variedad de servicios como correo electrónico, redes sociales, comercio electrónico, entre otros. ¿Quieren comprar algo? Buscamos en internet. Incluso algunas veces, aunque lo vayamos a comprar físico, aunque vayamos a la tienda a comprarlo, generalmente algunas veces buscamos datos en internet. Quiero comprar una computadora, buscamos características de esa computadora, si tiene buenas reseñas, si el microprocesador es bueno, etcétera, etcétera. Ya cuando nos hemos decidido, probablemente vamos a la tienda. Pero va a haber quizás un futuro muy cercano donde todas las compras probablemente las empecemos a hacer en línea. Creo que una de las cosas que cambió mucho la forma en cómo nosotros vemos el comercio electrónico en internet fue la pandemia. Recuerden que antes de la pandemia no era tan popular, por ejemplo, hacer pedidos para que le llevaran a casa. Sí existía por teléfono, pero no era tan popular. Ahora ustedes ven las motos de pedidos ya de la Pizza Hut y de todos ellos por las calles a cada rato se encuentran una de esas motos, porque la pandemia vino a cambiar ese pequeño detalle. Ahora bien, ¿cómo hacen esas computadoras para poderse comunicar entre ellas? ¿Cómo hacen para que, por ejemplo, la información, cuando yo pongo hola, ¿cómo estás? Aquí en mi computadora, esa información viaje de un punto a otro y pueda la otra persona poderlo leer sin ningún problema? ¿Cómo hace ese proceso? Para eso se utilizan unos elementos que se llaman, o unas reglas que se llaman protocolos. ¿Qué es un protocolo? Pregunto, si ustedes por ejemplo, se encuentran en este momento en la calle con una persona que viene de Japón, por decirles algo, ¿podrían comunicarse? Si no habla español, si solo habla su idioma nativo, ni a señas, ¿no? Un traductor. Pues ahorita tenemos tecnología, pero me refiero a poderse comunicar así, de hablar. ¿Por qué no pueden comunicarse? Porque ustedes hablan un idioma que tiene reglas para poderse expresar y ellos hablan otro idioma que tiene otras reglas totalmente distintas. Entonces, para que yo me pueda entender o comprender con otra persona, normalmente debo de hablar el mismo idioma. El inglés, por ejemplo, tiene reglas totalmente diferentes al momento de expresarse. Ustedes han visto, ya recibieron los módulos de inglés y se han dado cuenta que, por ejemplo, el orden en que nosotros decimos las palabras normalmente es diferente como lo hacemos en inglés. Entonces son reglas ya específicas dentro del lenguaje. En la computadora, los protocolos son los que establecen reglas claras, definen cómo se envían y reciben los datos, qué formato tienen y cómo se interpretan. Esto evita confusiones y garantiza que la información llegue a su destino de forma correcta. En otras palabras, cuando yo escribo hola, ¿cómo estás?, hay un conjunto de reglas
que le dice cómo va a empaquetar esa información. Vean que la información, hola, ¿cómo estás?, no llega completamente al otro lado, llega por pedacitos. O sea, en internet ustedes saben de que, por ejemplo, en una computadora lo que reconoce son un montón de ceros y unos, ¿cierto? Entonces, en el caso de las computadoras, envían esos paquetes en un montón de pedacitos y en el protocolo al inicio le dicen cómo esos pedacitos van a ir empaquetados y luego al otro lado recibe esos paquetes y los vuelve a construir. Ya nos muestra de nuevo la palabra o frase que nosotros queríamos mostrar. ¿Qué le agregamos a un paquete cuando lo queremos enviar de un lugar a otro? La dirección. Si ustedes al paquete no le ponen la dirección correcta, no va a llegar. Entonces, lo mismo sucede con los paquetes en internet. Al momento de empaquetarlo, la máquina lo que hace es agregarle ciertos datos que le indican cuál es su destino. Y entonces, por decirles algo, por darles un ejemplo, el paquete va preguntando máquina por máquina si corresponde a ese paquete a esa computadora. Si corresponde, lo deja ahí, y si no, sigue preguntando hasta encontrar la máquina original. Más o menos así. De eso se trata básicamente los protocolos. Ahora, si digamos no tuviéramos reglas para establecer la comunicación, no podríamos interpretar esos datos. Alguien puede tener un teléfono, un iPhone por ejemplo, y otro podría tener un Android, pero WhatsApp funciona sin ningún problema, porque los protocolos son los mismos. La otra regla, o lo otro que hacen es permitir la interoperabilidad. Gracias a los protocolos, dispositivos de diferentes marcas y modelos pueden comunicarse entre sí. ¿Cuántas marcas de computadoras tenemos aquí? ¿Quién tiene Dell? Dell. ¿Nadie más tiene Dell? Lenovo. Casi todos. ¿Cuál es la otra? Compaq. HP. ¿Quién tiene HP? ¿Cómo? ¿Qué otra marca de computadoras hay? Asus. La Mac, por ejemplo. Si se dan cuenta, son diferentes marcas de computadoras en diferentes modelos y diferentes sistemas operativos, porque por ejemplo esta es una MacBook y las que ustedes tienen acá tienen otro sistema operativo que en ese caso tienen Windows, cualquiera de las versiones. Aún así, la máquina, cuando ustedes pueden visitar la página de la universidad, no importa el idioma en el que se encuentre, no importa el sistema operativo en el que se encuentre su computadora, pueden perfectamente ver el contenido de esa página navegando sin ningún problema. Eso es gracias a que estos elementos permiten hacer ese proceso interoperable. La otra es que aseguran la seguridad. Muchos protocolos incluyen mecanismos de seguridad para proteger la información que se transmite. Por ejemplo, los protocolos HTTPS encriptan los datos para evitar que sean interceptados por terceros. ¿Alguien malicioso? Bueno, pregunto, si ustedes van, por ejemplo, van a la Pizza Hut, utilizan la red de la Pizza Hut, la Wi-Fi, hay Wi-Fi gratis. Y hay gente que va al Starbucks, por ejemplo, y usa el Wi-Fi del Starbucks. Se pueden trabajar en el Starbucks, por ejemplo, porque pues, es más cómodo, es un lugar más fresco, más tranquilo, se toman un café y están trabajando. Yo he visto bastante gente que está trabajando en el Starbucks. Y como hay Wi-Fi gratis, pagan el consumo y tienen internet gratuito. ¿Es bueno eso? Sí, no. Realmente el problema es que nosotros no sabemos quiénes están ahí, en la misma red. ¿Okay? Ahí pueden haber muchísimas personas que pueden ser normales, que solamente usan el internet para hacer sus cosas, como pueden haber también personas que son expertas en la parte de seguridad y lo que pueden hacer es estar interceptando paquetes de la red en la que están conectados. Como todos estamos en la misma red, en la red del Starbucks, entonces ellos pueden colocar software que permite interceptar todo lo que nosotros estamos digitando. En ese sentido, si el protocolo que nosotros estamos usando no es un protocolo seguro, los datos viajan en formato plano. Si yo pongo hola, ¿cómo estás?, él puede interceptar ese hola, ¿cómo estás?, en la red. Ahora, si los datos viajan seguros o encriptados, lo que sucede es de que en el origen, donde yo estoy, se encriptan esos datos y cuando llegan al final a su destino, se desencriptan. Entonces, en ese proceso, toda la parte donde viaja la información viaja encriptada.
Si alguien la intercepta, no puede desencriptarla porque necesita en ese caso, para hacer ese proceso, una llave privada que le permita hacer el proceso de desencriptación. La información se encripta con una llave pública y se desencripta con una llave privada. ¿Okay? Así es la manera en cómo viaja la información. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes están, por ejemplo, en lugares como esos, si les surge utilizar internet o algo por el estilo, lo más seguro es utilizar una VPN. Compran o adquieren una VPN, se conectan a través de una VPN y ese canal seguro, al menos es una capa de seguridad que evita que les puedan interceptar el tráfico que ustedes están generando, al menos. ¿Okay? Pero en ese caso hay protocolos viejos que son protocolos inseguros, por lo mismo, porque la información viaja en formato plano, y hay protocolos que ya son más nuevos que permiten en ese caso encriptar la información. Y aquí hay algunos ejemplos de tipos de protocolo. Entre los que están en el lado izquierdo son 4 de los más comunes, pero aquí en el lado derecho aparecen la mayoría de protocolos que podemos utilizar en internet. Si se dan cuenta, el primer protocolo es el protocolo HTTP. Este protocolo es utilizado para la transmisión de páginas web. ¿Con qué empieza el sitio web de la universidad? HTTPS. Okay. Básicamente, quitémosle por el momento la S, pero empieza con HTTP. Significa de que el protocolo que está utilizando para transmisión de páginas web es el protocolo HTTP. Si ustedes, por ejemplo, en el navegador, en lugar de ponerle HTTP diagonal, le ponen FTP diagonal, ya no están accediendo a una página web, sino que en ese caso están accediendo a otro protocolo que se llama protocolo para transferir archivos entre computadoras. Entonces, estos son diferentes protocolos, cada uno tiene un objetivo en especial. El HTTP es para sitios web en general, por eso es que van a ver que todos los sitios web llevan la palabra HTTP. El FTP es para transmisión de archivos. Cuando ustedes quieran subir o descargar archivos de su computadora a un servidor que se encuentra fuera del lugar donde ustedes se encuentran, entonces van a utilizar un protocolo FTP. ¿Okay? Ese es el encargado de enviar, en este caso, archivos hacia la nube. Y el protocolo SMTP, ese es un protocolo utilizado para enviar correos electrónicos. ¿Todos utilizan Gmail? ¿Sí? Quiero ver. ¿Outlook? ¿No? Por ejemplo, los que tienen Outlook, vean, eso se van a dar cuenta ustedes cuando ya estén, por ejemplo, en una empresa. Nosotros normalmente revisamos Gmail desde el navegador. Entramos al navegador, entramos a la página y ahí revisamos nuestro correo, redactamos y hacemos todo lo que queramos. Pero en las empresas, como ya son más empresariales, o los correos electrónicos son empresariales, utilizan un programa que se llama Microsoft Outlook. ¿Ya lo han usado? Microsoft Outlook. Microsoft Outlook es el programa que se utiliza para, es el cliente que se utiliza para conectarse a un servidor de correo y descargar y enviar correos electrónicos. Ahora, cuando ustedes les dicen, mire, este es su correo de la empresa, les van a dar un servidor SMTP. Ese servidor SMTP es el encargado, en ese caso, de transmitir información. ¿Okay? Ese es el protocolo. O sea, los correos electrónicos viajan a través del protocolo SMTP. Hay otro que se llama POP3, que también es utilizado, y hay otro que se llama IMAP. Esos tres protocolos normalmente son utilizados para la parte del correo electrónico. Y el protocolo TCP/IP es el protocolo por el que está basado el Internet. ¿Okay? La palabra TCP/IP se reconoce como Transfer Control Protocol y el IP se reconoce como IP address. Este protocolo lo que hace es empaquetar cada uno de los datos que nosotros tenemos en la computadora, les asigna una ruta, lo que les mencionábamos, y el protocolo IP lo que hace es asignarle a cada computadora un número específico. Cada máquina que ustedes tienen tiene un número de IP, ¿cierto? Ese número de IP es único. Aquí, por ejemplo, en esta red, cada máquina que ustedes tengan acá debe de tener un identificador único. Y ese normalmente es el número de IP. Ahora, sin embargo, hay más protocolos. Si se dan cuenta, aquí está el protocolo HTTP,
más o menos les dice que es usado para la parte de los web, los navegadores web. Está el HTTP3, que es para conexiones UDP Connection, que es utilizado para elementos UDT y realidad virtual. ¿Saben qué es un IoT? Ese es Internet of Things, el Internet de las cosas. ¿Okay? Cualquier dispositivo, un dron por ejemplo, que se conecte a Internet es un Internet of Things, un Internet de las cosas. O sea, cualquier dispositivo que nosotros conectamos a Internet, que generalmente no es una computadora o un teléfono o una tablet, sino que es un dispositivo comercial, doméstico, por ejemplo, eso es parte del Internet of Things. ¿Cuál es la idea de todo ello? Que, por ejemplo, mi televisor, el refrigerador y todo lo que nosotros tenemos en la casa esté conectado a Internet. Ya han visto que, por ejemplo, hay ahora, no sé si han visto unos anuncios que hay aires acondicionados con Wi-Fi. Ustedes pueden conectar al Wi-Fi y eso significa que desde donde estén lo pueden apagar o lo pueden encender. Lo pueden manipular desde Internet. Las cámaras de seguridad son parte del Internet of Things. Entonces, este protocolo se utiliza para ese tipo de aparatos, para conectar ese tipo de elementos hacia la parte del Internet. Y la realidad virtual, ¿alguien ha usado alguna vez gafas? ¿Gafas de realidad virtual? ¿No? Muy cara. Bueno, las de Mac valen como $3,000 o $4,000, más o menos. Y las otras, bueno, esas son precios más bajos, creo que andan entre 600 y algo de dólares cada una de ellas. Pero son las gafas de realidad virtual, las que nosotros ya nos colocamos y nos movemos a un mundo virtual y pensamos que vivimos allí. Esa es la realidad virtual. Para eso, protocolos utiliza uno que se llama UDP. Y está el HTTPS, que ahí sí lleva la S, que ese se utiliza también para web browsing, pero en este caso ese protocolo ya es seguro. O sea, la información en ese protocolo sí viaja encriptada. Cuando ustedes quieran verificar que su página, la página a la que están entrando, realmente es segura, lo que tienen que ver es que empiece con HTTPS. Si la página no empieza con HTTPS y les está pidiendo el número de tarjeta de crédito, ni en broma se lo tienen que editar. ¿Okay? Lo primero que uno hace para poder suministrar datos de tarjetas de crédito o información en la nube es primero que la página sea segura, o sea que la página sea correcta y que tenga protocolo HTTPS. Porque si no, si yo pongo mi tarjeta en protocolo HTTP y alguien intercepta en el camino, pues créanlo que ahí capturó mi dato. Está el otro que es un WebSocket, que ese es utilizado para chat en vivo y información en transmisión en tiempo real. ¿Okay? Cuando nosotros estamos trabajando con, si alguien les pide una página que esté actualizando información en tiempo real, la tecnología que tienen que utilizar, el protocolo que tienen que utilizar es WebSocket. ¿Okay? Eso lo tienen que saber. Si yo necesito algo, por ejemplo las votaciones, les voy a dar el ejemplo ya. El otro año son las votaciones. Por ejemplo, las votaciones del otro año. Si el gobierno necesita una página de internet que se esté actualizando conforme se vayan contando los votos de manera automática y en tiempo real, entonces la tecnología que tienen que implementar son WebSockets. Los WebSockets son utilizados para eso, para aplicaciones que necesitan información en tiempo real. Igual para los chats. Un chat es información en tiempo real. Ustedes escriben, la información debe llegar de inmediato al otro lado. Por eso se le conocen como protocolos para información en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia interna o dinámica de un protocolo HTTPS a este? Porque un HTTPS usted también lo puede actualizar, aunque no en tiempo real, ¿no? O sea, usted actualiza, digamos, un blog, una página, y ya cuando se carga el usuario la página ya... Debe volver a actualizar. ¿Cuál es la diferencia con WebSocket? Que ese mantiene una conexión continua. Es lo que hace de que digamos que su computadora, tengo mi servidor, imagínense que aquí en la universidad tenemos un servidor. Entonces establece una comunicación en dos direcciones entre su computadora y mi servidor. Entonces el servidor, cada vez que él recibe información, se le envía automáticamente a su computadora. Y cada vez que la computadora necesita algún dato, le pregunta de nuevo al servidor. Pero en un canal de comunicación que siempre está activo.
Mientras que el protocolo HTTP no, el protocolo yo escribo católica.edu.sb, hace una petición, el servidor le responde con los archivos que necesita y ahí se termina la comunicación. Ya no hay comunicación entre ellos. Para que yo pueda actualizarlo, tengo que volver otra vez a actualizar la página y regresar la información. Mientras que el WebSocket es en tiempo real. Por eso se llaman aplicaciones en tiempo real. En el caso de un chat, cuando usted escribe, sucede así, digamos que son, imagínense que son 3 computadoras, 2 personas que se quieren comunicar y el servidor. Entonces, cuando yo escribo hola, ¿cómo estás?, esa información llega al servidor. Como el servidor sabe a quién se lo tiene que enviar, se le envía por el mismo camino al otro. Entonces, en tiempo real llega la información. El otro vuelve a escribir yo muy bien, llega al servidor y se lo vuelve a despachar. Y en ese sentido, ahí está la transmisión de datos. Y esos son los famosos WebSockets. Ahora, imagínense cómo será el servidor que maneja, o los servidores que maneja WhatsApp. ¿Cuántas conexiones por segundo llegarán? ¿Cuánta gente está comunicándose en este momento a través de WhatsApp? O sea, la tecnología que ellos utilizan es exageradamente alta. Pero utilizan algo como eso, por ejemplo. Y los aplicativos que son tipo como las aplicaciones que hay para transmitir video en vivo, que hay Eso ese ya no usa WebSocket, sino que utiliza un protocolo de streaming. Esa es transmisión de audio y video en tiempo real. Hay que configurar un servidor que hace el mismo proceso. Él recibe los datos, los codifica y los envía. Pero el secreto de todo eso es que el video tiene que ir en un ya voy a hablar de los códecs, en una codificación muy reducida para que pueda viajar rápidamente a través de internet. Ese sí es otro protocolo, es el protocolo de transmisión de video y audio que se llama streaming. Entonces lo que hay que hacer ahí es configurar un servidor de tipo streaming para que, digamos, el servidor yo le conecto cámaras o le puedo poner la televisión, por ejemplo, y puede transmitir la televisión automáticamente todas las personas que se conectan ahí. Ese es otro tipo de protocolo. Pero también es en tiempo real. Así es como llegan los partidos que ustedes ven en tiempo real a través de esa tecnología. Está la tecnología TCP, que es la tecnología que se utiliza para envío de correos electrónicos y para envío de web browsing, que sería también en el caso de los navegadores. Y está un protocolo que se llama UDP, que ese se utiliza para las videoconferencias. Fíjense que el protocolo TCP tiene la característica que cuando establece una conexión, digamos que yo me conecto a un servidor a través del protocolo TCP, esa información, si yo envío hola, el servidor se encarga de responderme si ese hola le llegó. ¿Okay? Por eso es que, digamos, los paquetes son más grandes, porque necesita respuesta. Mientras que en el caso del protocolo UDP, si yo envío hola y si no llega al servidor, no importa. ¿Okay? Él solo se encarga de enviarlo. Si llega a su destino, bueno; si no llega, tampoco. Entonces, es más liviano, el protocolo UDP es más liviano, pero no tiene confirmación de llegada. O sea, no sabemos si la información llega. Ahora, ¿para qué se utiliza? Para videoconferencias, por ejemplo. Porque cuando ustedes están en videoconferencias y el internet está lento, se han dado cuenta que empiezan a hablar y se queda grabado o se queda pegado por un rato. Y eso es porque la transmisión falló. El servidor sí envió la voz, la diferencia es de que como el internet falló, se perdieron paquetes. Entonces esos paquetes no los reciben. Para eso sirve, en este caso, el protocolo UDP. El protocolo SMTP, que ya vimos que sirve para la parte de envío y recepción de correos electrónicos, y el FTP, que se utiliza para la parte de videoconferencia. Ahora bien, creo que ya les había preguntado qué es un DNS. ¿Sí, verdad? ¿Se recuerdan? Pero Linux. Sí, ¿verdad? Hay una materia donde solo ven Linux. ¿Aprendieron a instalar un DNS en Linux? Más o menos. ¿Qué es un DNS? Si no me equivoco, es como el identificador de ese.
vean, DNS viene de Domain Name System, sistema de nombre de dominio. Les voy a enseñar algo. Bien, ustedes pueden abrir PowerShell en su computadora si quieren. Pueden abrir PowerShell y pueden escribir el siguiente comando. Así, ¿no? Pueden abrir PowerShell y escriben ping y le ponen católica.edu.sb. Enter. Y si se dan cuenta, ahí aparece pin.católica.edu.sb y a la par aparece un número, 138.24.246.67. Ese número es público, así que no nos metemos en problemas si lo logramos identificar. Pero lo que quiero que vean es que ese número es el número de IP. ¿Qué tal si nosotros, bueno, los encargados de la universidad dijeran, miren, ya está el sitio de la universidad y pueden ir a revisar sus notas? Las notas las pueden revisar en el 138.94.246.67 y ustedes se van para su casa. ¿Creen que se recordarían de eso? No. Yo les dije que cada computadora tiene una IP, es una IP pública. Tienen una IP, ¿okay? Una IP compuesta de 4 dígitos. En ese caso, cada vez que nosotros queremos investigar o queremos saber la IP que tiene un sitio, podemos hacerlo solamente colocándole ping. Por ejemplo, el sitio de google.com, vean, ese sitio tiene la 192, 168, 50, 78. Y así cada máquina la van a encontrar con una IP diferente. Pero el problema es, ¿cómo hago para memorizarme todas esas IPs? ¿Okay? No puedo hacer ese proceso de memorización. De hecho, la gente de por sí le tiene pavor a los números, ¿cierto? Ya de por sí tiene pavor a las matemáticas, a los números y todo eso. Entonces, si nosotros le damos 4 dígitos para que se los aprenda, va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? En lugar de darles 4 dígitos, le damos un nombre. Le decimos católica.edu.sb. Entonces, ¿qué es lo que hacen los nombres de dominios? Los nombres de dominios es como un diccionario. En ese diccionario, lo que hace la máquina es que cada vez que nosotros le colocamos la petición, en ese diccionario busca ese dominio y lo asocia con la IP. Y en el momento que lo asocia con la IP, el nombre del servidor DNS le devuelve la IP. Entonces, así es como se puede establecer comunicación con el servidor. Yo no puedo comunicarme con un servidor si no sé la IP, pero para saber la IP utilizo el DNS. Entonces, digamos que el DNS es un intermediario, que es como un diccionario donde yo busco el nombre que ando buscando, cuando lo encuentro, relaciono con la IP y luego la IP es la que me permite conectarme al servidor. Entonces, al final de cuentas, yo estoy comunicándome con esa IP, con la que nosotros tenemos ahí, pero internamente el DNS me está devolviendo esos nombres. Para eso sirven los DNS. Los servidores DNS a nivel mundial tienen guardados toda esa información. Dice DNS son las siglas del sistema de nombre de dominio, o en inglés Domain Name System. Imagina que es una especie de guía telefónica gigante para internet. Como que cada uno tuviera su número de teléfono guardado ahí con su nombre. ¿Para qué sirven los DNS? Lo que hacen es traducir nombres de direcciones. Cuando escribes una dirección como google.com en tu navegador, en realidad estás escribiendo un nombre fácil de recordar. Es más fácil recordar católica.edu.sb a estar recordando un montón de números bien extraños. ¿Okay? Para eso sirven esos servidores de dominio. Hace que Internet sea más fácil de usar gracias al DNS. No tienes que memorizar largas secuencias de números para visitar sitios web favoritos. ¿Se imaginan todo Internet con ese montón de números? Sería sumamente complicado para todas las personas que quieran navegar a Internet. Y básicamente también hace un proceso de optimización de la navegación. Al almacenar información de direcciones IP en servidores DNS, se agiliza el proceso de búsqueda y carga de páginas web. Y este es básicamente la petición. Ustedes acá, por ejemplo, tienen su navegador. Este es su navegador. El navegador pregunta por example.com a un servidor DNS. El servidor DNS
puede preguntar a otros servidores DNS si no lo tiene aquí, porque hay un montón de servidores DNS en todo el mundo si tienen esa dirección. Cuando ya la tiene, se la devuelve con el número de IP y ese número de IP se lo pregunta a esta parte de acá. Ya se puede conectar directamente al servidor. Pero esa es la lógica. Tenemos el navegador, hacemos la pregunta, busca la IP y luego nos la devuelve. Esa es la función que tiene un servidor DNS. Posible pregunta de examen, que la tomen en cuenta. Ahora, veamos lo que hemos estado mencionando, que es un HTTP y un HTTPS. El HTTP y el HTTPS básicamente son los protocolos que permiten la navegación entre tu navegador y un servidor web. ¿Qué es un servidor web? Eso lo vamos a estar aprendiendo más adelante. Lo vamos a aprender a instalar más adelante. Cada máquina que nosotros utilizamos que tenga un sitio web, básicamente tiene un programa que se llama, que es un servidor web. Ese servidor web lo que hace es compartir recursos en internet, en este caso compartir sitios web. Entonces lo que ustedes hacen cuando colocan una dirección en su navegador es que están accediendo a un servidor web. ¿Okay? Están viendo los recursos de un servidor web. Escriben católica.edu.sb, están viendo los recursos de la Universidad Católica de El Salvador. Entonces, pero es un servidor en la nube que tiene un programa como esos. Es decir, dice las computadoras donde se almacenan las páginas web que visitas. Y aquí están las diferencias entre uno y otro. La diferencia uno es, ¿el HTTP es seguro? No. ¿Okay? Hace años Internet estaba plagado de HTTP. Hace años era el protocolo más utilizado, el más fácil de instalar, el más fácil de manejar. Pero eso fue hace años. Pero de allí vinieron los navegadores y empezaron a forzar a los sitios web a que instalaran HTTPS. Entonces vinieron y colocaron el HTTPS, que es en ese caso seguro. Otra característica, el cifrado, significa de que está codificado. No, el HTTP, pero el HTTPS sí está cifrado. Cuando hablamos que está cifrado es que está codificado. ¿Cómo lo identificamos en la barra? En la barra le ponemos HTTP y aquí le ponemos HTTPS. ¿Okay? Cuando veamos HTTPS es porque tiene un certificado de seguridad agregado. Y además de eso dice, es uso común, sitio web antiguos y menos seguros. Estos son los sitios web antiguos para el HTTP y los HTTPS se utilizan para sitios web modernos, comercio electrónico, banca en línea, etcétera, etcétera. Ya le voy a enseñar más adelante cómo hacemos para identificar ese certificado HTTPS, porque no es solamente que diga HTTPS, puede ser que incluso el sitio teniendo un certificado HTTPS sea vulnerable. Si el certificado es muy viejo o si el certificado ha sido emitido por incluso la misma persona, puede ser un certificado inseguro. Así que debemos de tratar de validar toda esa información. En el caso de ustedes, ahora que vayan ¿hacen pagos en línea? ¿Sí? O que vayan a pagar en línea, antes de pagar en línea verifiquen que es HTTPS y vean la información del certificado para ver si realmente el sitio es completamente seguro. Porque ponen su tarjeta de crédito o débito. ¿Okay? Y si es clonada o es copiada, pues ya saben que puedan hacer con ella. Bien, ¿qué es la arquitectura o a qué se refiere con la arquitectura cliente-servidor? Cuando hablamos de la arquitectura cliente-servidor, básicamente el cliente es cualquier dispositivo o aplicación que se solicita un servicio de información. ¿Quién sería el cliente en ese caso? Su navegador. ¿Okay? No importa si accedemos desde el teléfono, desde una computadora o desde una tablet, el navegador para nosotros sería el programa cliente. ¿Okay? El programa cliente hace una petición. Por ejemplo, dice tu navegador web cuando visitas una página web, tu aplicación de correo electrónico también funciona como cliente, o tu teléfono cuando haces una llamada. Esos son dispositivos cliente. ¿Y quién es el servidor? El servidor es una computadora o programa que proporciona un servicio o información a los clientes. Puede ser un servidor web, un servidor de correo, un servidor de base de datos, etcétera, etcétera. Entonces aquí están nuestros clientes. Puede ser, en ese caso, lo más común, el navegador.
El navegador hace una petición a través de internet a un servidor, que es una máquina, eso no se les olvide, es una computadora que está en algún lugar del mundo, y al momento de hacer la petición, este le envía información a esos elementos. Esa arquitectura se le conoce como arquitectura cliente-servidor. Nosotros en Java, cuando estábamos trabajando en Java, creábamos aplicaciones de escritorio, pero este tipo de aplicaciones tienen la característica que se comunican entre ellos a través de internet. Entonces, en este caso acá, utiliza lo más común, que es un navegador, para poder solicitar información al servidor que tenemos en cualquier parte. Cuando veamos cualquier página web o cualquier servicio, siempre debemos de pensar que al otro lado hay un servidor. O sea, al otro lado hay algo que está dándonos esa información. No es que la estemos sacando así de la noche a la mañana, sino que es información que ha sido recopilada directamente desde el lado del servidor. Esta arquitectura es la más común, es la que vamos a aprender a utilizar nosotros, es la arquitectura con la cual vamos a trabajar, porque nosotros vamos a diseñar páginas web que vamos a guardar en el server. La página web está guardada en el server. Y en el cliente, en este caso dentro del cliente, vamos a recibir en este caso esa página web. ¿Okay? Esa página web va a ser despachada por el servidor. Es un recurso que nosotros tenemos acá. Básicamente son archivos que vamos a tener guardados aquí. Pueden ser imágenes, videos o lo que sea. Y esa información es enviada hacia las computadoras cliente. Eso es lo que normalmente se le conoce como arquitectura cliente-servidor. ¿Cómo funcionan en este caso los navegadores? Primero, lo que nosotros hacemos es ingresar una dirección. Cuando escribir la dirección de la página web en la barra de dirección del navegador, está indicando la ubicación exacta del sitio de internet. Ahí le hace falta un paso, porque antes de que se vaya el navegador envía la solicitud para pedir la información del contenido de esa página. Antes de eso pregunta a un DNS. ¿Okay? Cuando yo escribo la dirección en la parte de arriba, pregunta a un servidor DNS cuál es la IP. Cuando recibe la IP, ahora sí, el navegador envía una solicitud. Esa solicitud es enviada al servidor, la computadora donde se almacena la página web, para pedirle su contenido. O sea, él envía la solicitud a ese extremo de acá. ¿Qué es lo que hace en este caso? El servidor responde. Cuando el servidor recibe esa petición, el servidor busca la página solicitada y le envía al navegador en forma de código HTML, CSS y JavaScript. Nunca vayan a creer ustedes que en el servidor la página está dibujada. O sea, que uno piensa, la página está, cuando ya me la trae el navegador, ya viene dibujada, o yo recibo la página dibujada. Realmente lo que recibo o lo que descargo de internet es código HTML, CSS y JavaScript. Y quien se encarga de dibujar la página es el navegador. Cuando él recibe los códigos, los interpreta y nos dibuja el contenido. Es por eso que hay algunas páginas que no se ven iguales en diferentes navegadores. Hay algunos navegadores que se ven distinta, alguna cosita se le puede mover por problemas de compatibilidad, porque cada navegador tiene sus propias reglas. Pero básicamente el servidor lo que le envía es el contenido en formato plano. Y el que se encarga de dibujarlo, como ahí dice, el navegador interpreta el código, el navegador recibe el código y lo interpreta para mostrar la página web tal cual se ve en la pantalla. O sea, lo que nosotros vemos al final en la pantalla es un sitio web que se ha dibujado. ¿Okay? Que se ha dibujado dependiendo del contenido del sitio web. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprender a crear esos archivos que son enviados desde el servidor. Tenemos que aprender a crear los HTML, los CSS, los JavaScript que van a hacer el proceso de interacción. Pero básicamente son archivos de texto enviados desde el lado del servidor. No es mayor secreto. O sea, el secreto lo tiene el navegador. Quien hace toda la magia al final de cuentas es el navegador. Eso significa que si yo quiero navegar, por ejemplo, desde la consola, imagínense que desde acá, déjenme ver si tengo el comando curl. Le voy a poner, vean lo que va a pasar. Esta es una petición desde el navegador. Le voy a poner curl católica.edu.sb. Aquí, si estoy en modo consola, significa que no podría, en ningún momento podría ver el contenido de manera visual. Pero si le doy a Enter, vean, ahí me apareció información, texto. Ahí dice que fue movido porque tengo que ponerle HTTPS, supongo yo. Estoy intentando acceder
Vamos a ponerle HTTPS, dos puntos. Y ese es el contenido de la página web. ¿Okay? Entonces, eso es lo que recibe mi navegador. Y él se encarga posiblemente de dibujar. Básicamente lo que hace es dibujar. Ese es el concepto de página web. Cómo funcionan las páginas web. Tipos de lenguajes de programación. Lo que ustedes deben de aprender desde ya para poder crear sitios web. Digamos que lo he dividido en 4 categorías porque vamos a ir por parte. Primero, el lenguaje de marcado. El lenguaje de marcado no es lenguaje de programación. Ahí dice HTML, pero HTML no es un lenguaje de programación. Ahí dice que significa Hypertext Markup Language. Define los elementos como encabezado, párrafos, imágenes, etc. ¿Qué es lo que va a contener mi página? Eso es lo que tiene el código HTML. Existe otro que se llama XML, que es un lenguaje de marcado extendido. Este lenguaje de marcado extendido se utiliza para transmisión de información. La diferencia entre el HTML y el XML es que el XML ya está establecido como un estándar. Yo tengo que utilizar los elementos que ya están dentro del lenguaje. Mientras que el XML yo puedo crear mi propia estructura. Puedo personalizar un poco la información que quiero mostrar. Pero básicamente se utiliza para poder compartir información. Lo vamos a ver en la otra materia de gestión de bases de datos no SQL y vamos a hablar un poquito de XML, pero para que tengan una idea. Ese es el lenguaje de marcado, es el primero que tenemos que aprender. El segundo que debemos de aprender es el lenguaje de hoja de estilo o el famoso CSS, que es el Cascading Style Sheets o el lenguaje, el estilo de la hoja de estilo en cascada. Se utiliza para dar estilo a los documentos HTML y define colores, fuentes, espacios y otros aspectos visuales de una página web. O sea que para que una página web se vea bonita, así como por ejemplo la página de la universidad que tiene colores y todo lo demás, que necesita CSS. Solo con el HTML se vería feo, se vería horrible, pero si le agregamos el CSS ya se ve un poquito mejor. Para eso sirve en ese caso el CSS, pero ni el lenguaje de mercado ni el lenguaje de estilos son lenguajes de programación. O sea, aprender hasta esa parte lo que podemos ser nada más son diseñadores. Entonces se convertirían en diseñadores. Pero ¿qué sucede con JavaScript? Este es un lenguaje de scripting del lado del cliente. Es el lenguaje más utilizado para crear páginas web interactivas y permite manipular el DOM. Ya más adelante vamos a aprender a saber qué es el DOM. Básicamente significa Document Object Model y sirve para crear animaciones, validar formularios y mucho más. O sea que quien hace que mi página cada vez que yo le haga un clic realice una acción es JavaScript. Quien hace que cuando yo, por ejemplo, pase el mouse sobre un elemento y mueva o haga algo por el estilo es en este caso JavaScript. El que hace interactividad dentro de la aplicación es el lenguaje de programación JavaScript. Ese sí ya es un lenguaje de programación. ¿Okay? Pero existen en el lado del servidor. Como estábamos viendo anteriormente, la arquitectura cliente-servidor, acá, ¿verdad? Este lenguaje, estos tres que tenemos aquí se ejecutan en este lado, en el cliente. El CSS, el HTML y el JavaScript se ejecutan aquí. Pero en el lado del servidor hay otros lenguajes de programación que se están ejecutando. Entonces, esos lenguajes de programación son uno de ellos, PHP, que es uno de los más populares. Es uno de los lenguajes más populares para el desarrollo de aplicaciones web del lado del servidor. Ese es PHP. También está Python. Pregunto, ¿le gusta Python? ¿Sí? En el caso de Python, por ejemplo, tiene un framework que se llama Django. Hay muchos otros, pero por ejemplo Django, que permite crear aplicaciones web utilizando Python. Así que si les gustó Python, no significa de que no puedan utilizar Python para diseño de aplicaciones web. ¿Okay? También está el lenguaje Go. Bueno, Python es un lenguaje versátil y fácil de aprender que se utiliza tanto para desarrollo web como para otras tareas. Y está el lenguaje Go, desarrollado por Google. Go es un lenguaje compilado que se destaca por su eficiencia y rendimiento. Que ese pues no lo hemos visto acá, pero también existe el lenguaje de programación Go. Esos básicamente son los lenguajes que tenemos que aprender. Y hay una cosa interesante, también aquí podemos incluir JavaScript. Hoy JavaScript ya se puede ejecutar en el servidor. Lo vamos a ver cuando estemos en MongoDB.
que vamos a crear una aplicación usando JavaScript para ejecutar en el lado del servidor. Hoy ya se puede. Hace años solamente ejecutaba en el lado del cliente. Pero se hicieron algunas modificaciones en el lenguaje y se creó un motor que permite interpretar JavaScript en el lado del servidor. Así que hoy, si aprenden JavaScript, aprenden básicamente todo el modelo. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? Veamos, por ejemplo, en el caso de la universidad. Voy a poner católica.edu.sb. Eso que ustedes están viendo ahí es una página, es la página de la universidad. Y les quiero mostrar, esto lo vamos a ir aprendiendo más adelante, pero solo para que vean. Cuando yo le doy recargar, van a notar que aquí están apareciendo un montón de archivos y este montón de archivos son los que se están descargando desde la parte del servidor. O sea, cada vez que yo intento acceder a un archivo como estos, esto básicamente es lo que descarga. Y este, si se dan cuenta, este es el código. Este, por ejemplo, es lo que ha descargado y lo que ha interpretado. ¿Vean? Internamente, ese es el código HTML. Entonces, eso es lo que registra o lo que descarga una página web. Se lo devuelve, en este caso, el lado del servidor. Si quieren saber si el sitio es seguro, yo les dije que aquí en la parte de arriba tienen que verificar que diga HTTPS. Si le dan clic acá, por ahí aparece HTTPS, no sé si lo logran ver. Ahí dice HTTPS, significa que es un sitio seguro. Y si quieren verificar el certificado, le pueden dar clic en estos puntitos de acá. Por ahí aparece una opción que dice conexión segura. Y luego le dicen el certificado es válido. Y ven esta información de acá. Ahí les va a aparecer, por ejemplo, el proveedor de este certificado es DigiCert. Ese es el que está patrocinando a la universidad. El dueño del certificado es la Universidad Católica de El Salvador. Dice que fue emitido el 9 de abril del año pasado y va a vencer el 11 de mayo de este año. ¿Okay? Entonces, ese certificado va a dejar de ser válido esa fecha. Si la universidad no lo renueva, pues la página ya no va a aparecer como segura. ¿Okay? Pero esa es la forma de validarlo. Así que ustedes pueden venirse a revisar en ese caso estos certificados. La idea es que esté validado por una empresa certificadora válida. Por ejemplo, esa dice DigiCert. Entonces uno dice, bueno, ya sé que es DigiCert, entonces puedo venirme hacia acá y digitar DigiCert. Puedo digitar DigiCert. Creo que así era. Vamos a ponerle DigiCert. Y ahí está la página DigiCert. Y aquí básicamente es donde va a dar toda la información sobre el certificado que se compró. Vean, ahí aparece información del proveedor que estamos viendo del certificado original. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos validar que un certificado es correcto. Si alguna empresa les pide, por ejemplo, instalar un certificado, ustedes lo pueden comprar en DigiCert o en Godaddy, por ejemplo. Ya han escuchado acerca de Godaddy. Bueno, hay muchos proveedores en internet que pueden comprar un certificado de seguridad que esté garantizado y validado. Posteriormente que sea el proceso de instalación en el servidor. Pero básicamente así es como funciona. Bien, quiero mostrarles, adicional a esto, esta es la página de la universidad. Si yo le doy clic derecho y aquí le doy a la parte de acá, ver código fuente, van a notar que aquí está todo el código HTML que tiene la página de la universidad. ¿Okay? Significa que para que esa página funcione, tendríamos que digitar todo ese código. ¿Okay? Ahora, esto de la universidad, los creadores de la página de la universidad no utilizan, en este caso, un editor y digitan todo eso. Ellos utilizan un administrador de contenido que se llama WordPress. Entonces instalan WordPress
Y WordPress les permite crear páginas web súper fácil. Ustedes nada más se encargan de instalar el software y luego, como que si estuvieran dibujando, van colocando todos los elementos sobre la pantalla y ya les va quedando el sitio web. Entonces es muchísimo más fácil. No necesitan tener tanta habilidad técnica para poder instalar una página en WordPress. Ahora, si quieren ser más expertos, pues sí, ¿verdad? Pueden utilizar la parte del código para poderlo manipular. Pero en el caso de la universidad, para eso hacen. La ventaja que tenemos es que se supone que ahora, al finalizar el ciclo, ustedes van a saber qué significa cada una de esas líneas que se encuentran ahí o para qué sirven. Bien, vamos a empezar a escribir código. Para empezar a escribir código, primero vamos a instalar un editor de texto. ¿Okay? Así que váyanse a al navegador y descarguen Visual Studio Code. ¿Ya lo tienen? Ya lo tienen, no hay problema. Vean, hay muchos editores de texto. ¿Se acuerdan cuál usamos el ciclo pasado? NetBeans. Usamos NetBeans. Solo que NetBeans se considera como un IDE de programación. ¿Por qué es un IDE de programación? Porque tiene, digamos, otras características adicionales que no tienen los editores de texto. Pero en el caso de Sublime Text, de Visual Studio Code, es un editor de texto con ciertas características muy potentes que me permiten crear aplicaciones para cualquier lenguaje de programación de manera muchísimo más práctica. Es el editor de texto más utilizado. Bueno, con la IA han resurgido otros, pero la mayoría de los que han resurgido están basados en Visual Studio Code. Como este es de código abierto, han utilizado el código original de Visual Studio Code y lo han colocado en su computadora. Este está para Linux, para Windows y para Mac, así que lo podemos utilizar en cualquier plataforma. Descárguenlo y lo instalen. Ese parece pequeño, creo yo. Hola. La predeterminada. Siguiente. Ese es rápido de instalar.
Solo le instalan siguiente y lo abren. Solo eso es. No, Bien, ¿ya lo instalaron? ¿Ya lo vieron? No le deja dejar. Está con Wi-Fi, ¿sabes? Bien, vean, Visual Studio Code fue creado originalmente por Microsoft. Así que una de las buenas cosas que ha hecho Microsoft es Visual Studio Code. Microsoft ha hecho muchas cosas buenas, pero una de ellas es Microsoft. Originalmente era Microsoft Visual Studio Code, solo que lo liberó, se hizo de código abierto y hoy la comunidad le da soporte a este software. Así que de hecho hay una versión pagada que ustedes pueden descargar de Visual Studio Code que ya trae incorporada Copilot. Copilot que es el editor de inteligencia artificial, aunque si no me equivoco esta nueva versión también ya trae una versión de prueba, ya les permite trabajar con inteligencia artificial. Pero la idea de todo eso es que aprendamos a usarlo sin la inteligencia artificial. ¿Ya lo descargaron todos? ¿Listo? 10 segundos. 10 segundos y contar. Bien, antes de que empecemos a trabajar, Visual Studio Code es sumamente potente, es sumamente bueno, porque tiene una serie de extensiones que son, digamos, como aplicativos extra que le podemos instalar que lo hacen mucho más robusto. Y cuando yo necesito tal vez algo que me ayude con el proceso de programación, lo que puedo hacer es buscar, en ese caso para Visual Studio Code, buscar una extensión y esa extensión me permite tener esas nuevas características. Como por ejemplo, la parte de la identificación de los iconos. Si yo abro por acá una carpeta, Visual Studio Code pone dos iconos de los archivos del mismo tono para todos. Y a veces es difícil diferenciar cuáles son Java, cuáles son PHP, cuáles son de Python, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay una extensión que ustedes pueden utilizar en Visual Studio Code que les permite colocarle un identificador a cada tipo de archivo. Uno sabe cuando ve el identificador que es un archivo de Java o un archivo de PHP, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces vamos a irnos a esta sección que dice extensiones. Ahí en la parte izquierda hay una sección que dice extensiones. Y aquí en extensiones vamos a buscar algunas que vamos a utilizar. La primera que vamos a utilizar, escriban materials. Materials, ecoms, themes. No sé si les aparece a ustedes. ¿En qué nos aparece en eso? Es material, themes, ecoms sería. El segundo, ajá. Sí, sí, sí. Esa para instalarla solo le hacen clic y aquí les va a aparecer un botoncito que dice install. Si se puede instalar.
no deja instalar. This extension is duplicate. Está deprecada. Sí, creo que ya la nueva versión de... Bueno, entonces vamos a buscar una que sea compatible. Mira el tema que dice ahí. ¿Perdón? Mira el tema extension is Viratem. Busquemos ese entonces. O hágale clic acá. Ahí lo lleva a la... No, pues no. Probemos si tenemos esa. El original Material Themes ahora es Viratems. Y acá solamente le dan install. Ahí solo le dan install. Le dicen que confían. Y ese lo va a instalar. Bien, adicional a eso, vamos a instalar otra extensión que se llama Live Server. Pónganle Live Server. En mi caso, como ya está instalada, ya aparece solo Disable, pero en el caso de ustedes debe decir Install. Instala. ¿Dónde sale que se está instalando? Pues no, eso no lo hace. Solo al momento de que la instalan, ya les aparece aquí los botones de Disable. Que realmente rápido. ¿Cómo? Live Server. Bien, ahora vamos a entrar al navegador. Vamos a entrar al navegador y en el navegador yo lo voy a crear acá una nueva carpeta. Ustedes creen la carpeta donde ustedes crean mejor, en cualquier parte de su computadora, en mis documentos, en cualquier parte. Yo le voy a poner clases 2026. A la carpeta le voy a poner clases 2026. Solo creen la carpeta en documentos o en donde ustedes quieran conservar esos archivos. La carpeta. Sí, desde el explorador creen la carpeta en cualquier parte. Clase 2026 sin espacios. Clase 2026 sin espacios. Créenla en cualquier carpeta donde ustedes quieran tener esos archivos HTML. Solo que tienen que acordarse donde lo guardaron. ¿Okay? Clase 2026 sin espacio. Bien, ya que tenemos creada la carpeta, ahora vamos a regresar a esta parte de acá. Nos venimos a la sección donde están, vamos a salir de las extensiones y se vienen hacia esta parte del editor donde tiene estos dos como archivos, y aquí le van a dar clic a la opción que dice Open Folder. Y se van a ir a buscar el folder que acaban de crear. Cuando ya estén ahí, le dan clic al botoncito que dice abrir. Cuando hayan entrado en la carpeta, le hacen clic al botoncito que dice abrir y ya la van a tener de esa manera.
ahora que ya están acá, en esa carpeta vamos a ir a depositar los archivos que vamos a estar trabajando. Lo primero que vamos a aprender, pues lo que vamos a hacer es crear nuestro primer archivo HTML. Entonces, estando acá en la parte donde dice clases 2026, aquí hay un botoncito que dice New File. Le hacen clic al botoncito que dice New File y le van a colocar index.html. Le van a poner index.html. Si notan, si les aparece por ahí un cuadrito con un 5, por ejemplo, es el icono que les coloca la extensión que acabamos de instalar. Si no les aparece así, probablemente hay que reiniciar el programa, pero ahorita no es necesario que lo reinicie. Index.html. Vean, cuando nosotros estamos trabajando en una página web, el primer archivo que normalmente nosotros abrimos en un sitio web es el index.html, a no ser que especifiquemos lo contrario. Por ejemplo, en la página de la universidad, cuando ustedes ponen católica.edu.sb, lo que están haciendo es abriendo un archivo que se llama index.html del servidor. Siempre es el primer archivo. De ahí, cada vez que nosotros le hacemos clic a un link de lo que se encuentra en la página, que nos abre otra página, ahí estamos abriendo otros archivos diferentes. Pero el primer archivo, por lo general, va a ser el index.html. Entonces, cada vez que voy a crear un sitio, no necesariamente, bueno, yo puedo tener muchos archivos en la misma carpeta, pero el servidor lo que va a buscar es el primero, que se llama index.html. Entonces acá ya tenemos el index.html y aquí vamos a empezar a digitar código de código HTML. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a digitar este primer elemento que se llama doctype. Doctype HTML. Toda página web con la cual nosotros vayamos a trabajar inicia con ese elemento. El elemento se llama doctype HTML. Eso le indica el tipo de documento que estamos creando. En este caso, el documento que estamos creando es un documento HTML. Entonces, con eso empezamos con el HTML, con doctype. Luego, vean, las páginas web normalmente comienzan con lo que nosotros reconocemos como etiquetas. Las etiquetas son los elementos, ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos en la clase, vamos a hablar acerca de las etiquetas, pero las etiquetas son básicamente las que representan los elementos que contiene una página web. La etiqueta principal con la cual nosotros vamos a comenzar se llama etiqueta HTML. Normalmente las etiquetas empiezan con un signo de menor que el nombre de la etiqueta y terminan con un signo de mayor que, y luego se cierran, este es el inicio, luego se cierran colocando otra vez el signo de menor que, la diagonal, el nombre de la etiqueta, signo de mayor que. Esa es la estructura. Yo estoy utilizando ahorita la etiqueta que se llama HTML, y dentro de esa etiqueta HTML, dentro de esos elementos, dentro de esos dos nombres, voy a colocar el contenido de ese elemento. En ese caso, el HTML contiene otros elementos adicionales. Le voy a dar Enter. Y ahí adentro vamos a colocar ahora la etiqueta Head, que sería el encabezado. Lo vamos a hacer más grande. Ahí vamos a colocar la etiqueta Head. La etiqueta Head, en ese caso, viene de encabezado. Significa de que dentro del HTML tenemos otra etiqueta que se llama Head, y dentro de esa etiqueta podemos agregar más información. Abajo del Head vamos a colocar la etiqueta Body y la vamos a dejar de esa manera. Esto que ustedes ven acá de estar dejando tabulaciones sirve de mucho, porque así yo puedo identificar
quién es el elemento padre de cada uno. Por ejemplo, el HTML tiene dos elementos, tiene el head y tiene el body. En el caso del head, por el momento está vacío, y en el caso del body, por el momento está vacío. Pero de esa manera puedo identificar los elementos que contienen otro elemento hijo. Entonces, es una manera ordenada de trabajarlo. Yo puedo colocarlo todo pegado al margen izquierdo y va a funcionar sin ningún problema. No significa que las tabulaciones son obligatorias, pero para mantener el orden se hace así. Luego, dentro del head, vamos a colocar una etiqueta que se va a llamar la etiqueta meta. Le vamos a poner un charset y a este le vamos a poner UTF-8. Es UTF. Bien, esa etiqueta que acabamos de colocar ahí, lo que hace es decirle en qué formato está escrito el código que nosotros, o en qué lenguaje, perdón, está escrito el código HTML que nosotros vamos a colocar. Como nosotros hablamos en español, pues normalmente tenemos ciertos caracteres especiales. Por ejemplo, si yo quiero escribir árbol, generalmente lo colocamos con una tilde. ¿Okay? Hace años, para escribir árbol se escribía así. Hace años se ponía así, se ponía el ampersand, n tilde y la letra A, y ahí decía árbol. Hace años. Entonces los navegadores cuando encontraban ese texto lo cambiaban por la tildada. Ahora no es necesario, ahora nosotros solamente colocamos la A tildada y ya lo reconoce automáticamente. Pero es porque le colocamos ahí el juego de caracteres que vamos a utilizar para poder navegarlo. Por eso se coloca esa etiqueta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocarle la etiqueta title, que sería el título de nuestra página. Le voy a poner mi primera página web. Ese título que acabamos de colocar ahí es el que va a aparecer en la pestaña. Es el nombre de la página web que aparece en la pestaña. Cuando abramos este sitio de navegador, se van a dar cuenta que ahí en la parte de arriba está el nombre de la pestaña. Entonces ese es el que está mostrando en ese momento. Y abajo vamos a poner un H1. Y a este le voy a poner título. Y voy a poner un párrafo. Y a este le vamos a poner párrafo 1. Párrafo 2. Vamos a poner las tildes para que vean que no da problema. Ahí se van a pelear con los signos de mayor y menor que otro. Vean algo superar. Bien, esa es la estructura básica. Si yo en el examen les pregunto cuál es la estructura básica que contiene un archivo HTML, es esto: el doctype, luego el HTML, luego el head, el título, el body, y ya lo que tenga dentro del body ya es adicional, pero la estructura básica es en esto y termina con HTML. Entonces esa es básicamente la página más simple que nosotros podemos crear. Ahora veamos ese resultado, veamos cómo lo podemos visualizar. Naveguen, abran el explorador de Windows, váyanse a la carpeta que crearon y le hacen doble clic al archivo que está ahí. Váyanse a la carpeta, le hacen doble clic al archivo.
y se los tiene que abrir en el navegador. Es programación. ¿Sí? Voy a abrir en mi máquina. Bien, ahí está el archivo. Si se da cuenta, ya dice título, dice párrafo 1 y dice párrafo 2. ¿Hola? Por el navegador. Hay que guardar. Si tienen que guardar, Ah, guarden, ¿no? Control S. No lo vaya a actualizar. Si tienen que guardarlo. ¿Les aparece todo? ¿Sí? Bien, ahí ya tienen la página web. Si se dan cuenta, yo lo que digité es HTML, health, body, H1 con signos de mayor y menor, y aquí no se ven. ¿Okay? Ahí no se ven, solamente se ve título, párrafo 1 y párrafo 2. Y si se dan cuenta en la pestaña que dice, en la parte de la pestaña, mi dirección. mi primera página web, y abajo está la dirección del archivo donde está ubicado. Si ustedes le hacen clic derecho, ahí donde estén, le hacen clic derecho y le dan ver código fuente, van a ver que ahí pueden ver su código fuente. Ese es el código que ustedes acaban de crear. ¿Ok? Con eso ya tenemos nuestra primera página web. Básicamente esa es la estructura que nosotros vamos a respetar. Entonces a partir de aquí ya aprendimos más o menos cómo es la estructura básica de un sitio web. Con eso ya le vamos a empezar a agregar más cosas, le vamos a empezar a agregar más información para que se vea muchísimo